Estamos viviendo un tiempo como nunca hemos vivido en nuestra vida, un tiempo de crisis, y es normal que estemos pensando en la iglesia, cómo podemos cuidar los unos a los otros, en la familia, lo estamos pensando. Pero por ser seguidor de Jesucristo, estamos obligados a pensar para qué momento nos tiene Dios aquí. Estamos aquí para vivir en misión. Entonces, desde la perspectiva de Dios, esto no solo es un tiempo para ver cómo nos cuidamos, es un tiempo para aprovechar, para cumplir los propósitos de Dios. Hemos estado reflexionando que hacemos eso en primer lugar con nuestra vida. Comunicamos a Cristo con nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras formas de tratar a la gente, todo lo que es nuestro carácter, nuestra forma de ser. Eso era lo que era atractivo de Jesús y eso es lo que va a traer a otros a Jesús. En segundo lugar, nosotros comunicamos a Cristo con nuestras buenas obras. Dice la palabra de Dios que las personas van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Cuando dice que somos la luz del mundo, dice que el mundo va a observar nuestras buenas obras. Entonces es de suma importancia que aprovechemos esta oportunidad para hacer buenas obras en formas creativas y concretas que en verdad es en beneficio de las personas que nos rodean. Pero la tercera forma que nosotros comunicamos a Cristo, no solamente con la vida, aunque es importante, no solamente con las obras que son indispensables, pero también con nuestra boca, con nuestras palabras. Regresando al texto que hemos estado reflexionando de 1 de Pedro capítulo 2, aquí donde él está hablando a estos inmigrantes que están en dificultades, él les recuerda quiénes son. Y él dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, les recuerda quiénes son, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy interesante aquí que lo que él dice después va a hablar de las buenas obras, va a hablar de la necesidad de su forma de vivir, pero habla aquí de anunciar las virtudes. Quiere decir contar las maravillas de Dios, y qué oportunidad tenemos ahorita de decir a la gente lo lindo que es nuestro Dios, la roca que es Él, en medio de un mundo que está patas arriba. Nos llama la palabra de Dios a anunciar a otros lo que nosotros sabemos de Dios. Me hace pensar en Hechos capítulo 8, el relato que tenemos de Felipe y el eunuco etíope. Vemos ahí en el capítulo 8 de Hechos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende hacia Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sigue el relato ahí de cómo él se acercó a este eunuco. Y solo quiero sacar 3 lecciones para nosotros hoy. La primera cosa que hizo Felipe es que él empezó donde estaba el eunuco. Veamos lo que dice. Entonces dice que se fue ahí y era un funcionario, dice, de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a él. Acudiendo Felipe le oyó que leía del profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Aquí hay 3 principios rápidamente en este relato. Primero, él comenzó donde estaba. Él empezó escuchando la voz de Dios a través del ángel, a través del Espíritu. Más adelante en este texto, él estaba sensible a lo que Dios le estaba mandando a hacer y a las personas que le rodeaban. Pero luego él escuchó a la persona con quien él iba a hablar. Antes de hablar, no solo entró para hablar, sino que escuchó, observó y luego respondió a lo que él estaba haciendo. Y a veces nosotros estamos tan ansiosos de hablar que se nos olvida escuchar. Pero el buen compartir de cualquier cosa, incluyendo la verdad de Dios, es escuchar para entender, para que lo que yo voy a decir llegue a una realidad, no a un vacío que yo ni sé dónde estoy. Tenemos que aprender en nuestro evangelismo a escuchar. Escuchó, observó y luego respondió. Entonces, primero él comenzó donde estaba la persona. ¿Cómo voy a saber dónde está? Escuchando, observando, oyendo, conociendo la situación. Segundo,
hizo buenas preguntas. En este caso, él hizo la pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Si vemos la vida de Jesús, hay un libro que ha salido que habla de las 307 preguntas que hizo Jesús. Imagínense, el gran maestro Jesús era el maestro de las preguntas. Él dominaba las preguntas como instrumento de enseñanza. Y de nuevo, a veces queremos hablar tanto que a veces lo mejor que podemos hacer es hacer una buena pregunta abierta, una pregunta que la respuesta no es sí o no. ¿Cuáles son los beneficios de las preguntas? Hay varios beneficios. Cuando yo me comunico o evangelizo a alguien con preguntas, ¿qué estoy haciendo? Estoy provocando la reflexión. Jesús hacía preguntas que hacía a la gente reflexionar, que tal vez no era una respuesta muy fácil. Invita al diálogo, le estoy diciendo a la otra persona, le invito a hablemos, no solo estoy diciendo, estoy preguntando, queriendo aprender de ellos también. Demuestra interés, porque yo quiero saber qué pasa con ellos, qué están pensando. Trae entendimiento, porque hago la pregunta también para entender, para luego poder responder. Entonces, en nuestro evangelismo, hermanos, a veces queremos memorizar fórmulas y todo eso. Mire, lo que hacía Jesús era diferente cada vez, porque él primero, así como Felipe, comenzó donde estaba la gente, observaba, escuchaba. Segundo, hacía buenas preguntas. En este tiempo, ¿cuáles serían algunos ejemplos de buenas preguntas? Bueno, ¿qué más le preocupa de esta situación? ¿Cómo más le ha afectado? ¿Qué es lo más difícil de soportar en este tiempo, como ustedes están viviendo en su lugar? ¿Qué le da temor? Un hermano misionero en Madrid ha tenido miles de respuestas a un artículo que le escribió con la pregunta, ¿le tienes miedo a la coronavirus? Porque él tocó un punto, hizo una pregunta y la gente respondía que sí. Entonces se metían a leer el artículo y literalmente miles de personas han respondido. Hay un momento ahora en España como nunca ha habido en su historia, en siglos, de apertura a la palabra por esta situación que están dando. Y ahí están hermanos y hermanas listos para hablar y responder, pero primero para escuchar y para hacer preguntas, para entender dónde la persona está y entrar en un diálogo. Entonces, comenzar donde está la persona, hacer preguntas para invitar a la reflexión, para demostrar interés, para hacerle reflexionar. Y en tercer lugar, el tercer principio, sea lo que sea que hablamos, tenemos que llegar al punto de usar la palabra de Dios. En este caso era fácil para Felipe porque oyó que estaba leyendo el profeta Isaías y le puedo preguntar, ¿entiendes? Y él respondió, pero ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y le invita a venir y entrar entonces en ese diálogo y él explica la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar a las personas. Y después de entender y de escuchar y de dialogar, tenemos que entender la palabra para poder comunicarla, pedirle al Espíritu de Dios que nos haga recordar las cosas que sabemos de la palabra. Ahora, ojo, hay muchos que están mal usando la palabra de Dios. Toman promesas como ningún mal va a venir al que camina con el Señor. Hay que tomar los versículos en su contexto. Imagínense, Jesús pudiera decir eso. ¿Y qué le hicieron a él? Le acusaron falsamente, le golpearon severamente y luego le mataron. ¿Dónde está la promesa que ningún mal va a venir? Es que no era para ese contexto en ese momento. No podemos solo sacar versículos y usarlos como nos dé la gana. Lo que ha prometido en el Nuevo Testamento es que vamos a sufrir por causa de Cristo. Entonces, no es que Dios no puede. Lo que yo me puedo aferrar es a quién es Él. Él es mi roca. Él no cambia. Él no me va a dar algo que no puedo soportar. Hay promesas que sí valen. Solo estoy diciendo tengamos cuidado. Y no demos promesas falsas, porque al hombre y mujer de Dios sí malas cosas pasan porque vivimos en un mundo de maldad y no tenemos ninguna garantía que no nos va a pasar. Pero tenemos toda la garantía que nuestro Dios es quien Él dice ser. Entonces, hermanos, usemos la palabra, estudiemos, preparémonos, usemos este tiempo para estudiar y profundizar más en la palabra. En fin, mis hermanos, armémonos, alistémonos y abramos nuestra boca. Tenemos un momento muy peculiar en la historia de la humanidad, donde hay mucha tensión y temor y la gente está pensando en cosas que no habían pensado antes. Hermanos, es el momento no solo de cuidarnos, cuidémonos,
pero es el momento de avanzar la misión de Dios, siendo quien debemos de ser, con las actitudes que reflejan el carácter de Cristo, haciendo las obras que debemos de hacer, buscando las oportunidades de mostrar el bien con sacrificio, hacer cosas para el bien de los demás. Y en tercer lugar, tenemos que abrir la boca y proclamar la verdad, pero haciéndolo con cuidado, haciéndolo con reflexión, con escuchar, con hacer buenas preguntas y luego llevar a las personas a la reflexión y proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz inefable. Mis queridos hermanos, adelante en la misión de Dios, en una oportunidad que nunca hemos tenido en nuestra vida. Que Dios les use grandemente, porque estamos aquí para vivir en misión. Que Dios les bendiga y les use.